El Athletic da la sorpresa en el Metropolitano y se convierte en favorito para jugar su sexta final de la Copa del Rey en los últimos 15 años. Vamos a repasar las sensaciones que a mí me dejó el partido, pudiendo verlo en directo desde el campo del conjunto colchonero, y también hablar de lo que significa este triunfo para los de Ernesto Valverde. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Estoy grabando este vídeo prácticamente 24 horas después de que comenzase ese encuentro de semifinales, la ida de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Athletic, disputado en el Metropolitano, que tuve la suerte de poder ver en directo. Y la verdad es que por la tarde, ¿no?, había pensado si era mejor ver el partido, si poder hacer un análisis más completo después de, bueno, pues además de verlo en directo, de poder estar en el campo y ver cosas que, bueno, normalmente por la tele no se pueden ver. Tenía la sensación de que seguramente iba a ser mejor poder ver el partido y ver algo diferente, ¿no? Pero al final he decidido que lo mejor era hacer este vídeo simplemente con esas sensaciones de lo que yo pude ver en el Metropolitano, y también obviamente repasar lo que significa para el conjunto de Ernesto Valverde ser ahora mismo favorito para jugar su sexta final en los últimos 15 años y tener de nuevo una oportunidad, pese a que todos sabemos que el Atlético de Madrid tiene la calidad y el recorrido, la experiencia suficiente como para poder ir a San Mamés y ganar el partido 0-2 o ganarlo 0-1 y llevárselo en penaltis o en la prórroga. Todos somos conscientes de ello, creo que es así, pero las sensaciones que deja el Athletic, o que viene dejando el Athletic a lo largo de toda la temporada, dicen que lo más lógico es que eso no ocurra, ¿no? De un Athletic Club que esta temporada ha tenido o ha disputado hasta el momento sus dos partidos más importantes, el que jugó hace un par de meses, más o menos, bueno, pues en diciembre creo recordar que fue, en ese cierre de los actos del 125 aniversario, disputado en San Mamés, con la estatua, con la inauguración de la estatua de Iríbar en los prolegómenos del partido, y después con celebraciones, con partidos de homenaje a leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Un partido que era muy importante desde lo emocional para los jugadores del Athletic, y que en ese día le pudieron dar, en mi opinión, un baño de fútbol durante 80 minutos de juego a los del Cholo Simeone. En el día de ayer, como os digo, en el Metropolitano, fue un partido muy muy diferente, en el que el Athletic, bueno, pues sobre todo lo más importante en las eliminatorias es aprovechar los momentos. Lo vemos, el Real Madrid, que obviamente es el rey de las eliminatorias, sobre todo en Champions League, lo ha demostrado en las últimas temporadas. Lo más importante en las competiciones del CAO es aprovechar tu momento, saber resistir ante los buenos momentos del rival, y por qué no decirlo, tener también, bueno, pues esa dosis, no sé si decirlo de fortuna, no me gustaría decirlo así, ¿no? Pero que el equipo rival, en definitiva, no tenga un día, no tenga un buen día, en algunas ocasiones porque tú se los pones muy difíciles, y en otra porque simplemente, bueno, pues ellos no tienen la capacidad para en ese día clave, en ese momento absolutamente crucial, marcar la diferencia, ¿no? Y eso es en definitiva lo que para mí ocurrió en ese partido que vimos ayer, en ese Atlético de Madrid 0, Athletic Club 1, en un partido que vuelve a dejar la sensación de que esta temporada para el conjunto de Ernesto Valverde es especial, por cómo ha evolucionado, por cómo se ha transformado, por esa capacidad de marcar goles que había perdido en las últimas campañas desde que se fue Aritz Aduriz, y con un Athletic que, pese a no poder contar con Nico Williams, afrontaba, en mi opinión, un partido o una eliminatoria en general en la que ambos equipos se sabían muy muy fuertes en casa. Un Atlético de Madrid que es el mejor local de la liga, que llevaba, si no recuerdo mal, 28 partidos sin caer derrotado en su estadio, y un Athletic que también esta temporada, bueno, pues ha cosechado, ha logrado muchas goleadas en San Mamés, ha logrado grandes resultados, y que tan solo había perdido un encuentro en liga, ¿no? El inaugural, el inicial del campeonato del campeonato español frente al Real Madrid, ¿no? En la jornada 1, ¿no? Por lo tanto, una eliminatoria que en principio parecía que se iba a decidir, o que el equipo local iba a tener que decidir jugando en casa, ¿no? Era muy difícil de prever una victoria de los visitantes tanto en la ida como en la vuelta. Además, un Atlético de Madrid que lograba, o que contaba con el mejor jugador que iba a haber sobre el campo, ¿no? Un Antoine Griezmann que la verdad es que tuvo un día muy muy gris, y
que en los últimos 2 encuentros frente al Athletic, bueno, pues se ha visto superado por la tela de araña, perdón, que ha tejido el conjunto de Ernesto Valverde para intentar frenar y lograr frenar a un francés que siempre venía siendo, bueno, pues un rival preferido del ex de la Real Sociedad, ¿no? Un Athletic que, como digo, bueno, pues esta temporada ha tenido sus 2 partidos hasta el momento más importantes frente a un Atlético de Madrid que ayer asedió, que buscó a través del plan del Cholo Simeone, bueno, pues encontrar sobre todo a Samu Lino y a Antoine Griezmann, pero que apostó por un hombre que terminó fallando, ¿no? Ante un Athletic que aprovechó esas acciones, que aprovechó también lo difícil que en algunas ocasiones se lo puso a un Atlético de Madrid que, al igual que el Athletic, no jugó un partido del máximo nivel, que cometió errores, y el que los aprovechó, el más listo de la clase, un jugador que ha demostrado tener gol y ser capaz de demostrarlo y marcar la diferencia en momentos cruciales, fue un Alex Berenguer, que, como ya ocurrió en las semifinales de hace un par de temporadas frente al Levante, marcó el tanto, bueno, pues marcó un gol crucial, y ayer lo volvió a marcar para darle una victoria importantísima que permite al Athletic colocarse ahora mismo como favorito para pasar esta eliminatoria y jugar esa final. Sería la 6ª en los últimos 15 años para ellos, ¿no? Un Athletic que en definitiva, bueno, pues como os digo, supo aprovechar sus momentos, tuvo que resistir durante muchísimos minutos, gracias principalmente a la capacidad y al grandísimo nivel de Dani Vivian y de Aitor Paredes, y que después por cuestión de centímetros, perdón, de milímetros, podríamos llegar a decir, bueno, pues fue capaz de llevarse, de lograr esa ventaja en el marcador frente a un Atlético de Madrid que atacó y que volvió a atacar una y otra vez, sobre todo por esa banda de Samu Lino, pero que no tuvo la capacidad de marcar la diferencia, de anotar goles, y que, bueno, pues en ese día crucial, como ya le ha ocurrido también al Athletic en muchas ocasiones en esta competición, precisamente en los días más importantes, bueno, pues no tuvo esa capacidad de dar el paso hacia adelante y de marcar la diferencia en definitiva, ¿no? Un equipo, el de Ernesto Valverde, que logró algo muy difícil después de 28 partidos, ganar en el Metropolitano, precisamente un Athletic que desde hace muchos años, podríamos decir, no había sido capaz de conseguir triunfos ni en el Bernabéu, ni en el Camp Nou, ni tampoco en el Metropolitano, y menos de esta forma, no resistiendo. Un Athletic que ha podido cosechar empates en algunos de estos campos, pero que siempre daba la sensación de que no era capaz de aprovechar los malos momentos que estaba pasando, los malos tramos de juego y de resultados que podían estar pasando estos rivales, ¿no? Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, que en las últimas campañas siempre habían sido capaces de llevarse la victoria frente a un Athletic que en esos días importantes, sobre todo en Liga, no era capaz de dar ese pasito hacia adelante, de también tener, bueno, pues esa capacidad de aprovechar los buenos momentos, de resistir ante los malos, y de que el equipo rival además no tuviese un gran día, como vimos ayer frente al Atlético de Madrid. Un partido que en definitiva yo creo que deja o vuelve a dejar la sensación de que esta temporada es especial para el Athletic Club. Veremos qué ocurre. Todos sabemos que el Atlético de Madrid tiene capacidad, por calidad, por nivel de futbolistas, por experiencia, para ganar en San Mamés 0-2 o 0-1 y llevárselo en la prórroga o los penaltis, pero la sensación, lo vuelvo a repetir, después de ver el partido en el Metropolitano, de ir siguiendo toda la temporada lo que está siendo el Athletic, es que eso no va a ocurrir. Veremos, lo contaremos aquí en el canal, obviamente, así que os espero también por allí. Yo creo que para comenzar también el repaso, el análisis del partido, es indiscutible, bueno, pues hablar de una de las decisiones que tuvo que tomar el Cholo Simeone, muy muy importante en el 11, ¿no? Tenía que decidir el técnico argentino por quién apostaba, ¿no? Por Mario Hermoso o por Reinildo Mandava en esa zona izquierda de su defensa central. Al final eligió al mozambiqueño, que la verdad, bueno, pues es que no respondió ni en el aspecto ofensivo ni en el aspecto defensivo, cometiendo un error importante en una de las pocas acciones en las que el Athletic tuvo el atrevimiento y tuvo la calidad para poder jugar por dentro. Al final terminó encontrando premio el conjunto de Ernesto Valverde, que aprovechó el error del rival y que, bueno, que supo forzarlo
inicialmente y que después lo terminó aprovechando con ese tanto de un Alex Berenguer que, como os digo, bueno, pues ya ha demostrado que es un jugador capaz de marcar la diferencia en momentos importantes pese a su irregularidad, ¿no? En esa decisión del Cholo Simeone, bueno, pues también yo creo que se decidía el tipo de partido que iba a querer jugar el técnico argentino frente a un Athletic que no podía contar con su jugador más desequilibrante frente a Nico Williams, y eso permitía, bueno, que Nahuel Molina fuese a tener un partido mucho más cómodo del que al principio se esperaba, y pese a ello Reinildo fue titular en el Atlético de Madrid, dándole, bueno, pues el Cholo Simeone también demostrando esa bueno, pues lo que intimida también el bueno de Iñaki Williams, ¿no? Y esa decisión al Cholo Simeone yo creo que le salió muy mal, como es evidente, también porque Reinildo en el aspecto ofensivo no le daba ningún tipo de ventaja a un Atlético de Madrid que quería sobre todo llevarle el balón a dos futbolistas, ¿no? A Griezmann entre líneas y a Samu Lino en banda izquierda, en ese 1 contra 1 contra Leque. Lo vimos constantemente el Atlético de Madrid buscando, poniendo el anzuelo, jugando en banda derecha, con De Paul, con Savic, con Nahuel Molina y con esas acciones de Antoine Griezmann para obligar al Atlético a bascular y llevar el balón al lado contrario. Lo consiguió durante muy buena parte del partido, sobre todo en la primera parte. En la segunda yo creo que lo consiguió más en transiciones, porque vimos, como os digo, como os he dicho durante todo el vídeo, a un Atlético que no estuvo a un gran nivel, tampoco el Atlético de Madrid estuvo a un gran nivel, y como ya ocurrió en la eliminatoria frente al FC Barcelona, bueno, pues el Atlético en ese duelo, en esos duelos en los que no ha sido capaz de imponerse en el juego, bueno, pues ha sido capaz de aprovechar los momentos, algo que sus rivales no han sabido o no han podido ser capaces de hacer. Lo vimos, el ejemplo más claro fue Lamine Yamal, y también el ejemplo más claro, bueno, pues fueron los goles de Guruceta, nada más comenzar el partido en San Mamés frente al Barça, en la segunda parte nada más comenzar de Sancet, después el tanto de Iñaki Williams. En definitiva, las eliminatorias, lo más importante son aprovechar los momentos. El gran nivel de juego te da, bueno, pues sobre todo es muy importante para los campeonatos de la regularidad, como las ligas. Por eso el Manchester City y la fórmula de Guardiola, que ha ido evolucionando y que ha ido cambiando, es tan importante para ganar ligas. Pero las eliminatorias, amigos míos, son diferentes y a veces son difíciles, muy difíciles de explicar, y también se entienden a través de dinámicas, y eso es, bueno, pues lo que deja la sensación de que esta temporada es diferente para el Athletic Club con respecto a otras, ¿no? En esos días claves, bueno, pues aprovechándolos y siendo capaz de tener los momentos para marcar la diferencia. Al final, como os digo, ese plan del Cholo Simeone con Reinildo, el técnico argentino confiando en que, bueno, pues con el mozambiqueño iba a poder minimizar los ataques del Athletic, y que el resto de futbolistas, De Paul, Koke, Griezmann, Samu Lino, iban a ser suficiente como para generarle peligro al Athletic, confiando siempre en su gran estado de forma y su gran nivel jugando en el Metropolitano. El Atlético de Madrid, como os digo, consiguió llevarle muchas veces el balón al extremo del conjunto colchonero, para enfrentar a Leque, para enfrentar a Galarreta, que llegaba siempre en ayudas, con un Iñaki Williams muy pendiente, y con un Ernesto Valverde que también en la primera parte tomó la decisión de, bueno, pues viendo los problemas que le estaban creando en esa zona, cambiar la posición o la banda de Iñaki Williams y de Alex Berenguer, de un Atlético de Madrid que comenzó muy fuerte la primera y la segunda parte, y un Atlético que resistió y que curiosamente, bueno, pues cometió un error bastante grave, el que para mí fue uno de los jugadores o uno de los futbolistas, sí, como decirlo, que demostró también una capacidad de resistencia, una capacidad de responder, que tampoco yo creo que podríamos decir que es común, o que hay que resaltar como mínimo, ¿no? June Aguirrezabala, sobre el que ha habido mucho debate entre la afición del Athletic, porque obviamente Unai Simón está a un nivel brutal y las opciones de ganar un título por parte del Athletic pasan más por la Copa del Rey, como es lógico, que por otras competiciones, y siempre estaba ese debate de si tenía que jugar el mejor la Copa del Rey, pese a que el nivel de Julen Aguirrezabala siempre ha sido para mí alto en Copa del Rey, esta misma temporada haciendo grandes paradas en rondas previas y dejando buenas sensaciones, pese a no jugar con continuidad, ¿no? Y ayer, bueno, pues él fue un futbolista que comenzó fallando en esa acción muy clara de Memphis Depay, que reactivó al Atlético de Madrid, que le podía haber dado la opción de
de conseguir ese 1-1, ¿no? Pero ahí estuvo esa resistencia de un Aitor Paredes que junto a Dani Vivian hicieron un partido espectacular y que a mí, principalmente Dani Vivian, desde el campo me impresionó muchísimo. Pero estábamos hablando de Julen Aguirrezabala y esa capacidad, ¿no? de terminar siendo un portero que comienza con un fallo, pero en un partido con esta tensión, en ese escenario, bueno, pues es capaz no solo de reponerse, sino de terminar dándole mucha seguridad a su equipo con esas salidas en balones aéreos, bloqueando muchos de ellos y bueno, pues dándole también esa calma a un Athletic que en la segunda parte tuvo que resistir, que tuvo que sufrir muchísimo frente a los cambios de un Cholo Simeone que ahora sí se decidió a dar entrada a Mario Hermoso, cambiando la disposición de sus hombres, dándole mucha libertad al central del Atlético de Madrid para por momentos ser lateral zurdo, por momentos ser medio centro, por momentos incluso ser también interior izquierdo, ¿no? Un Atlético de Madrid que en esos momentos empujó muchísimo en ese inicio de la segunda parte, frente a un Athletic que se veía que no sé si era falta de energía, falta de concentración, pero que no entró bien a la segunda parte. Por eso los cambios de Ernesto Valverde, para mí desde el campo se vio que estaban muy bien hechos esos dos primeros cambios, esperando creo que fueron 5 o 6 minutos en la segunda parte, dando entrada a Villalibre y a Unai Gómez, un Villalibre que tardó en meterse en el encuentro, que la verdad es que, bueno, pues podríamos decir que no estuvo, que no le dio al Athletic todo lo que necesitaba, pero un Unai Gómez que yo creo que sí le dio mucho recorrido y que al final, bueno, pues terminó generando una ocasión muy muy clara en la que Villalibre no pudo aprovechar en lo que hubiese sido un gol que definitivamente yo creo que hubiese silenciado completamente el Metropolitano si el Búfalo hubiese marcado ese 0-2, ¿no? Un Atlético de Madrid que con los cambios, con un estadio que aprieta muchísimo y que tiene un ambiente brutal, os recomiendo que lo visitéis si podéis, porque la verdad es que la experiencia fue absolutamente tremenda. Un Atlético de Madrid que no solo aprovechó la calidad de sus futbolistas, la capacidad de Coque, de Hermoso precisamente, de Rodrigo de Paul, un Rodrigo de Paul que me gustó mucho, su protagonismo, siempre buscando el balón, siempre intentando cosas diferentes, siempre sabiendo dónde estaba el objetivo del Atlético de Madrid, y era llevarle el balón a Samu Lino, ¿no? Frente a un Leque que lo más importante yo creo que es que no se precipitó, que obligó al extremo del Atlético de Madrid a hacer una gran definición, a tener un gran día, y la verdad es que no pudo hacerlo, ¿no? Para mí ahí se puede resumir bastante bien ese partido, ¿no? Cómo fue el partido o el ataque del Atlético de Madrid frente a la resistencia del Athletic, un Leque que tiró de manual para no precipitarse, para intentar llevar a Samu Lino hacia donde quería. El extremo del Atlético de Madrid al final hizo algunas de las jugadas que él quiere hacer, metiéndose por dentro, pero sus disparos se marcharon rozando el palo, ¿no? Al final esa capacidad para en el día importante tener el acierto, tener el día correcto, tener esa capacidad de terminar marcando las diferencias, y el Atlético de Madrid no lo tuvo frente a un Atlético que en ese aspecto, en el aspecto defensivo, yo creo que sí se lo puso complicado a los del Cholo Simeone, más allá de ese error de Julen Aguirrezabala, y de un Athletic que, como os digo, al igual que le ocurrió al Atlético de Madrid, no jugó un gran partido. Los cambios de Ernesto Valverde eran necesarios, pese a que Villalibre, Ander Herrera no entrasen del todo bien al partido, ya que, bueno, pues los del Cholo Simeone tuvieron muchas más acciones para transitar, para poder correr, de la que normalmente un equipo que va ganando en el Metropolitano, un visitante que va ganando en el Metropolitano, sabiendo el récord tremendo de partidos sin perder que tienen los del Cholo Simeone o que tenían, bueno, pues les deja, ¿no? El Athletic intentó jugar, intentó dar ese paso hacia adelante, intentó no estar siempre en campo propio, y eso le llevó a tener pérdidas importantes en ese centro del campo, y un Atlético de Madrid que asedió, que volvió a intentarlo una y otra vez, pero que en momentos por la resistencia de los de Valverde, y en otros momentos porque no tuvieron un gran día y le faltaron esos milímetros para poder bueno, pues llevarse a San Mamés un mucho mejor resultado, que en definitiva es ese 0-1 que yo creo que es evidente, deja a los de Ernesto Valverde como favoritos, deja al Athletic como favoritos para jugar su sexta final de la Copa del Rey en los últimos 15 años. Esas fueron mis sensaciones desde el Metropolitano. Me gustaría que vosotros me dijeseis qué os pareció el partido en los comentarios. Bueno, pues al final yo creo que
el Athletic fue capaz de ganar un partido que llevaba muchísimos años sin ganar, que no ha logrado en el Bernabéu, en el Camp Nou y en el propio Metropolitano en los últimos años. Al final, en este partido de ida, fue capaz de hacerlo, aprovechando sus momentos, resistiendo ante los malos momentos, ante la superioridad que tuvo el rival en determinados tramos, y también, bueno, pues al final enfrentando o sabiendo que al igual que el otro tiene que tener un gran día, bueno, pues si no lo tiene, es mucho más fácil, y en eliminatorias lo volvemos a ver. Creo que es un argumento a lo mejor que os puede sonar muy simple, pero es que es tal que así. Al final esto depende, el fútbol o el deporte en general, la competición, muchas veces básicamente depende de que un grupo de futbolistas o de personas tenga el día bueno en el momento crucial, ¿no? Hay jugadores que ya sabemos que no tienen días malos, hay jugadores que sabemos que en los momentos decisivos siempre están, siempre marcan la diferencia, pero bueno, pues al final esto no se resume en otra cosa que en los momentos indicados ser capaz de subir el nivel, o de dar tu mejor nivel, o de como mínimo estar por encima del nivel del rival. Y bueno, pues ayer vimos que el Atlético de Madrid no tuvo un gran día, el Atlético tampoco tuvo un gran día, pero al final sí que lo tuvo mejor que los del Cholo Simeone, no en el juego, pero sí en lo más importante, que son los goles, para certificar que esta temporada la sensación es que es especial para el Athletic Club. Veremos lo que ocurre en el partido de ida, en la semifinal, veremos lo que ocurre en el partido de vuelta, sin ningún tipo de duda. Lo analizaremos, lo contaremos aquí, pero la sensación es que la sorpresa que dio el Athletic era muy difícil de prever, y que ahora es el favorito para tener una nueva oportunidad de ganar la Copa del Rey. Veremos si lo termina certificando o no, si hay sorpresa en San Mamés por parte del Cholo Simeone y sus futbolistas. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, algo muy diferente, como os digo, simplemente hablando después de poder vivir el partido desde el Metropolitano, y bueno, pues obviamente también con cierta frialdad después de que hayan pasado más de 24 horas. Espero que os haya gustado, gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.